Capítulo 31. Tras una noche en que había dormido más de lo esperado, Marianne despertó a la mañana siguiente para encontrarse sabiéndose tan desdichada como cuando había cerrado los ojos. Elinor la animó cuanto pudo a hablar de lo que sentía, y antes de que estuviera listo el desayuno, habían recorrido el asunto una y otra vez. Elinor sin alterar su tranquila certeza y afectuosos consejos, y Marianne manteniendo la exasperación de sus emociones, y cambiando una y otra vez sus opiniones. A ratos creía a Willoughby tan desdichado e inocente como ella, y en otros se desconsolaba ante la imposibilidad de absolverlo. En un momento le eran absolutamente indiferentes los comentarios del mundo, al siguiente se retiraría de él para siempre y luego iba a resistirlo con toda su fuerza. En una cosa, sin embargo, permanecía constante al tratarse ese punto, en evitar, siempre que fuera posible, la presencia de la señora Jennings, y en su decisión de mantenerse en absoluto silencio cuando se viera obligada a soportarla. Su corazón se rehusaba a creer que la señora Jennings pudiera participar en su dolor con alguna compasión. No puede ser, exclamó. Ella es incapaz de sentir, su afabilidad no es conmiseración, su buen carácter no es ternura, todo lo que le interesa es chismorrear, y solo le agrado porque le doy material para hacerlo. Elinor no necesitaba escuchar esto para saber cuántas injusticias podía cometer su hermana, arrastrada por el irritable refinamiento de su propia mente cuando se trataba de opinar sobre los demás, y la excesiva importancia que atribuía a las delicadezas propias de una gran sensibilidad y al donaire de los modales cultivados. Al igual que medio mundo, si más de medio mundo fuera inteligente y bueno, Marianne, con sus excelentes cualidades y excelente disposición, no era ni razonable ni justa. Esperaba que los demás tuvieran sus mismas opiniones y sentimientos, y calificaba sus motivos por el efecto inmediato que tenían sus acciones en ella. Fue en estas circunstancias que, mientras las hermanas estaban en su habitación después del desayuno, ocurrió algo que rebajó aún más su opinión sobre la calidad de los sentimientos de la señora Jennings, pues, por su propia debilidad, permitió que le ocasionara un nuevo dolor, aunque la buena señora había estado guiada por la mejor voluntad. Con una carta en su mano extendida y una alegre sonrisa nacida de la convicción de ser portadora de consuelo, entró en la habitación diciendo: «Mire, querida, le traigo algo que estoy segura le hará bien». Marianne no necesitaba escuchar más. En un momento su imaginación le puso por delante una carta de Willoughby, llena de ternura y arrepentimiento, que explicaba lo ocurrido a toda satisfacción y de manera convincente. Seguida de inmediato por Willoughby en persona, abalanzándose a la habitación para reforzar, a sus pies y con la elocuencia de su mirada, las declaraciones de su carta. La obra de un momento fue destruida por el siguiente. Frente a ella estaba la escritura de su madre, que hasta entonces nunca había sido mal recibida, y en la agudeza de su desilusión tras un éxtasis que había sido de algo más que esperanza, sintió como si, hasta ese instante, nunca hubiera sufrido. No tenía nombre para la crueldad de la señora Jennings, aunque ciertamente hubiera sabido cómo llamarla en sus momentos de más feliz elocuencia. Ahora solo podía reprochársela mediante las lágrimas que le arrasaron los ojos con apasionada violencia. Un reproche, sin embargo, tan por completo desperdiciado en aquella a quien estaba dirigido, que ésta, tras muchas expresiones de compasión, se retiró sin dejar de encomendarle la carta como gran consuelo. Pero cuando tuvo la tranquilidad suficiente para leerla, fue poco el alivio que encontró en ella. Cada línea estaba llena de Willoughby. La señora Dashwood, todavía confiada en su compromiso y creyendo con la calidez de siempre en la lealtad del joven, solo por la insistencia de Elinor, se había decidido a exigir de Marianne una mayor franqueza hacia ambas, y esto con tal ternura hacia ella, tal afecto por Willoughby y tal certeza sobre la felicidad que cada uno encontraría en el otro, que no pudo dejar de llorar desesperadamente hasta terminar de leer. De nuevo se despertó en Marianne toda su impaciencia para volver al hogar. Nunca su madre le había sido más querida, incluso por el mismo exceso de su errada confianza en Willoughby, y anhelaba desesperadamente haber partido ya. Elinor, incapaz de decidir por sí misma qué sería mejor para Marianne, si estar en Londres o en Barton, no le ofreció otro consuelo que la recomendación de paciencia hasta que conocieran los deseos de su madre, y finalmente logró que su hermana accediera a esperar hasta saberlo.
La señora Jennings salió más temprano que de costumbre, pues no podía quedarse tranquila hasta que los Middleton y los Palmer pudieran lamentarse tanto como ella, y rehusando terminantemente el ofrecimiento de Elinor de acompañarla, salió sola durante el resto de la mañana. Elinor, con el corazón abatido, consciente del dolor que iba a causar y dándose cuenta por la carta a Marianne del escaso éxito que había tenido en preparar a su madre, se sentó a escribirle relatándole lo ocurrido y a pedirle que las guiara en lo que ahora debían hacer. Marianne, entretanto, que había acudido a la sala al salir la señora Jennings, se mantuvo inmóvil junto a la mesa donde Elinor escribía, observando cómo avanzaba su pluma, lamentando la dureza de su tarea y lamentando con más afecto aún el efecto que tendría en su madre. Llevaban en esto cerca de un cuarto de hora cuando Marianne, cuyos nervios no soportaban en ese momento ningún ruido repentino, se sobresaltó al escuchar un golpe en la puerta. «¿Quién puede ser?», exclamó Elinor, «y tan temprano, pensaba que estábamos a salvo». Marianne se acercó a la ventana. «Es el coronel Brandon», dijo molesta, «nunca estamos a salvo de él». «Como la señora Jennings está fuera, no va a entrar». «Yo no confiaría en eso», retirándose a su habitación. «Un hombre que no sabe qué hacer con su tiempo no tiene conciencia alguna de su intromisión en el de los demás». Los hechos confirmaron su suposición, aunque estuviera basada en la injusticia y el error, porque el coronel Brandon sí entró, y Elinor, que estaba convencida de que su preocupación por Marianne lo había llevado hasta allí, y que veía esa preocupación en su aire triste y perturbado, y en su ansioso, aunque breve, indagar por ella, no pudo perdonarle a su hermana por juzgarlo tan a la ligera. «Me encontré con la señora Jennings en Bond Street», le dijo, tras el primer saludo, «y ella me animó a venir, y no le fue difícil hacerlo, porque pensé que sería probable encontrarla a usted sola, que era lo que quería. Mi propósito, mi deseo, mi único deseo al querer eso, espero, creo que así es poder dar consuelo. No debo decir consuelo, no consuelo momentáneo, sino una certeza, una perdurable certeza para su hermana. Mi consideración por ella, por usted, por su madre, espero me permita probársela mediante el relato de ciertas circunstancias, que nada sino una muy sincera consideración, nada sino el deseo de serles útil, creo que lo justifican, aunque, si he debido pasar tantas horas intentando convencerme de que tengo la razón, ¿no habrá motivos para temer estar equivocado?», se interrumpió. «Lo comprendo», dijo Elinor. «Tiene algo que decirme del señor Willoughby que pondrá aún más a la vista su carácter. Decirlo será el mayor signo de amistad que puede mostrar por Marianne. Cualquier información dirigida a ese fin merecerá mi inmediata gratitud, y la de ella vendrá con el tiempo. Por favor, se lo ruego, dígamelo». «Lo haré, y para ser breve, cuando dejé Barton el pasado octubre, pero así no lo entenderá. Debo retroceder más aún. Se dará cuenta de que soy un narrador muy torpe, señorita Dashwood. Ni siquiera sé dónde comenzar. Creo que será necesario contarle muy brevemente sobre mí, y seré muy breve. En un tema como este», suspiró profundamente, «estaré poco tentado a alargarme». Se interrumpió un momento para ordenar sus recuerdos y luego, con otro suspiro, continuó. «Probablemente habrá olvidado por completo una conversación, no se supone que haya hecho ninguna impresión en usted, una conversación que tuvimos una noche en Barton Park, una noche en que había un baile, en la cual yo mencioné una dama que había conocido hace tiempo y que se parecía en alguna medida a su hermana Marianne». «Por cierto», respondió Elinor, «no lo he olvidado». El coronel pareció complacido por este recuerdo y agregó: «Si no me engaña la incertidumbre, la arbitrariedad de un dulce recuerdo, hay un gran parecido entre ellas, en mentalidad y en aspecto, la misma intensidad en sus sentimientos, la misma fuerza de imaginación y vehemencia de espíritu. Esta dama era una de mis parientes más cercanas, huérfana desde la infancia y bajo la tutela de mi padre. Teníamos casi la misma edad, y desde nuestros más tempranos años fuimos compañeros de juegos y amigos. No puedo recordar algún momento en que no haya querido a Elisa. Mi afecto por ella, a medida que crecíamos, fue tal que quizá, juzgando por mi actual carácter solitario y mi tan poco alegre seriedad, usted me crea incapaz de haberlo sentido. El de ella hacia mí fue, así lo creo, tan ferviente como el de su hermana el señor Willoughby, y aunque por motivos diferentes, no menos desafortunado. A los 17 años la perdí para siempre. Se casó, en contra de sus deseos, con mi hermano. Era dueña de una gran fortuna y las propiedades de mi familia bastante importantes,
Y esto, me temo, es todo lo que se puede decir respecto del comportamiento de quien era al mismo tiempo su tío y tutor. Mi hermano no se la merecía, ni siquiera la amaba. Yo había tenido la esperanza de que su afecto por mí la sostendría ante todas las dificultades, y por un tiempo así fue, pero finalmente la desdichada situación en que vivía, porque debía soportar las mayores inclemencias, fue más fuerte que ella. Y aunque me había prometido que nada... Pero cuán a ciegas avanzo en mi relato, no le he dicho cómo fue que ocurrió esto. Estábamos a pocas horas de huir juntos a Escocia. La falsedad o la necedad de la doncella de mi prima nos traicionó. Fui expulsado a la casa de un pariente muy lejano y a ella no se le permitió ninguna libertad, ninguna compañía ni diversión, hasta que convencieron a mi padre de que cediera. Yo había confiado demasiado en la fortaleza de Elisa y el golpe fue muy severo. Pero si su matrimonio hubiese sido feliz, joven como era yo en ese entonces, en unos pocos meses habría terminado aceptándolo, o al menos no tendría que lamentarlo ahora, pero no fue ese el caso. Mi hermano no tenía consideración alguna por ella, sus diversiones no eran las correctas, y desde un comienzo la trató de manera inclemente. La consecuencia de esto sobre una mente tan joven, tan vivaz, tan falta de experiencia como la de la señora Brandon, no fue sino la esperada. Al comienzo se resignó a la desdicha de su situación, y ésta hubiera sido feliz si ella no hubiera dedicado su vida a vencer el pesar que le ocasionaba mi recuerdo. Pero puede extrañarnos que con tal marido, que empujaba la infidelidad, y a un amigo que la aconsejara o la frenara, porque mi padre solo vivió algunos meses más después de que se casaron, y yo estaba con mi regimiento en las Indias Orientales, ¿ella haya caído? Si yo me hubiera quedado en Inglaterra, quizá, pero mi intención era procurar la felicidad de ambos alejándome de ella durante algunos años, y con tal propósito había obtenido mi traslado. El golpe que su matrimonio significó para mí, continuó con voz agitada, no fue nada, fue algo trivial, si se lo compara con lo que sentí cuando, más o menos 2 años después, supe de su divorcio. Fue esa la causa de esta melancolía, incluso ahora, el recuerdo de lo que sufrí. Sin poder seguir hablando, se levantó precipitadamente y se dedicó a dar vueltas durante algunos minutos por la habitación. Elinor, afectada por su relato y aún más por su congoja, tampoco pudo decir palabra. Él vio su aflicción y, acercándosele, tomó una de sus manos entre las suyas, la oprimió y besó con agradecido respeto. Unos pocos minutos más de silencioso esfuerzo le permitieron seguir con una cierta compostura. Transcurrieron unos 3 años después de ese desdichado periodo, antes de que yo volviera a Inglaterra. Mi primera preocupación cuando llegué, por supuesto, fue buscarla, pero la búsqueda fue tan infructuosa como triste. No pude rastrear sus pasos más allá del primero que la sedujo, y todo hacía temer que se había alejado de él solo para hundirse más profundamente en una vida de pecado. Su asignación legal no se correspondía con su fortuna ni era suficiente para subsistir con algún bienestar, y supe por mi hermano que algunos meses atrás le había dado poder a otra persona para recibirla. Él se imaginaba, y tranquilamente podía imaginárselo, que el derroche y la consecuente angustia la habían obligado a disponer de su dinero para solucionar algún problema urgente. Finalmente, sin embargo, y cuando habían transcurrido 6 meses desde mi llegada a Inglaterra, pude encontrarla. El interés por un antiguo criado que, después de haber dejado mi servicio, había caído en desgracia, me indujo a visitarlo en un lugar de detención donde lo habían recluido por deudas, y allí, en el mismo lugar, en igual reclusión, se encontraba mi infortunada hermana, tan cambiada, tan deslucida, desgastada por todo tipo de sufrimientos. A duras penas podía creer que la triste y enferma figura que tenía frente a mí fuera lo que quedaba de la adorable, floreciente, saludable muchacha de quien alguna vez había estado prendado. Cuánto dolor hube de soportar al verla así, pero no tengo derecho a herir sus sentimientos al intentar describirlo. Ya la he hecho sufrir demasiado, que, según todas las apariencias, estaba en las últimas etapas de la tuberculosis. En tal situación fue mi mayor consuelo. Nada podía hacer ya la vida por ella, más allá de darle tiempo para mejor prepararse a morir, y eso se le concedió. Vi que tuviera un alojamiento confortable y con la atención necesaria. La visité a diario durante el resto de su corta vida. Estuve a su lado en sus últimos momentos. Nuevamente se detuvo, intentando recobrarse, y Elinor dio salida a sus sentimientos a través de una tierna exclamación de desconsuelo por el destino de su infortunado amigo.
Espero que su hermana no se ofenderá, dijo, por la semejanza que he imaginado entre ella y mi pobre infortunada pariente. El destino y la fortuna que les tocó en suerte no pueden ser iguales, y si la dulce disposición natural de una hubiera sido vigilada por alguien más firme, o hubiera tenido un matrimonio más feliz, habría llegado a ser todo lo que usted alcanzará a ver que la otra será. Pero, ¿a qué nos lleva todo esto? Creo haberla angustiado por nada. Ah, señorita Dashwood, un tema como este, silenciado durante 14 años, es peligroso incluso tocarlo. Tengo que concentrarme, ser más conciso. Elisa dejó a mi cuidado a su única hija, una niñita por ese entonces de 3 años de edad, el fruto de su primera relación culpable. Ella amaba a esa niña y siempre la había mantenido a su lado. Fue su tesoro más valioso y preciado el que me encomendó, y gustoso me habría hecho cargo de ella en el más estricto sentido, cuidando yo mismo de su educación si nuestras situaciones lo hubieran permitido, pero yo no tenía familia ni hogar, y así mi pequeña Elisa fue enviada a un colegio. La iba a ver allí cada vez que podía, y tras la muerte de mi hermano, que ocurrió alrededor de 5 años atrás, dejándome en posesión de los bienes de la familia, ella me visitaba con bastante frecuencia en Delaford. Yo la llamaba una pariente lejana, pero estoy muy consciente de que en general se ha supuesto que la relación es mucho más cercana. Hace ya 3 años, acababa de cumplir los 14, que la saqué del colegio y la puse al cuidado de una mujer muy respetable, residente en Dorsetshire, que tenía a su cargo 4 o 5 otras niñas de aproximadamente la misma edad, y durante 2 años todo me hacía sentirme muy satisfecho con su situación. Pero en febrero pasado, hace casi 1 año, de improviso desapareció. Yo la había autorizado, imprudentemente, como después se ha visto, obedeciendo a sus ardientes deseos, para que fuera a Bath con una de sus amiguitas, cuyo padre se encontraba allí por motivos de salud. Yo conocía su reputación como un muy buen hombre y tenía buena opinión de su hija, mejor de la que se merecía, pues ella, obstinándose en el más desatinado sigilo, se negó a decir nada, a dar ninguna pista, aunque obviamente estaba al tanto de todo. Creo que él, su padre, un hombre bien intencionado pero no muy perspicaz, era realmente incapaz de dar información alguna, pues había estado casi siempre recluido en la casa, mientras las niñas correteaban por la ciudad estableciendo relaciones con quienes se les daba la gana, y él intentó convencerme, tanto como lo estaba él, de que su hija nada tenía que ver en el asunto. En pocas palabras, no pude averiguar nada, sino que se había ido. Durante 8 largos meses, todo lo demás quedó sujeto a meras conjeturas. Es de imaginar lo que pensé, lo que temía y también lo que sufrí. ¡Santo Dios!, exclamó Elinor. ¿Será posible? ¿Podría ser que Willoughby...? Las primeras noticias que tuve de ella, continuó el coronel, me llegaron en una carta que ella misma me envió en octubre pasado. Me la remitieron desde Delaford y la recibí esa misma mañana en que pensábamos ir de excursión a Whitwell. Y esa fue la razón de mi tan repentina partida de Barton, que con toda seguridad en ese momento debe haber extrañado a todos y que, según creo, ofendió a algunos. Poco podía imaginar el señor Willoughby, me parece, cuando con su mirada me reprochó la falta de cortesía en que yo habría incurrido al arruinar el paseo, que me solicitaban para prestar ayuda a alguien a quien él había llevado miseria e infelicidad. Pero si lo hubiera sabido, ¿de qué habría servido? ¿Habría estado menos alegre o sido menos feliz con las sonrisas de su hermana? No, ya había hecho aquello que ningún hombre capaz de alguna compasión haría. Había abandonado a la niña cuya juventud e inocencia había seducido, dejándola en una situación de máxima aflicción, sin un hogar respetable, sin ayuda, sin amigos, sin saber dónde encontrarlo. La había abandonado con la promesa de volver. Ni escribió, ni volvió, ni la auxilió. ¡Qué inconcebible!, exclamó Elinor. Ahora puede ver cómo es su carácter, derrochador, licencioso, y peor aún que eso. Sabiéndolo, como yo lo he sabido desde hacía ya muchas semanas, imagínese lo que debo haber sentido al ver a su hermana tan afecta a él como siempre, y cuando se me aseguró que iba a casarse con él. Imagínese lo que habré sentido pensando en todas ustedes. Cuando vine a verla la semana pasada y la encontré sola, estaba decidido a saber la verdad, aunque aún indeciso en cuanto a qué hacer cuando lo supiera. Mi comportamiento debe haberle extrañado, pero ahora lo entenderá. Tener que verlas a todas ustedes engañadas en esa forma, ver a su hermana. Pero, ¿qué podía hacer?
No tenía esperanza alguna de intervenir con éxito, y en ocasiones pensaba que su hermana aún podía mantener suficiente influencia sobre él para recuperarlo, pero tras un trato tan ignominioso, ¿quién sabe cuáles serían sus intenciones hacia ella? Cualesquiera hayan sido, sin embargo, puede que ahora ella se sienta agradecida de su situación y sin duda más adelante lo estará, cuando la compare con la de mi pobre Elisa, cuando piense en la situación miserable y desesperada de esta pobre niña y se la imagine con un afecto tan fuerte por él, tan fuerte como el que ella misma le tiene, y con un espíritu atormentado por las autorrecriminaciones que la acompañarán durante toda su vida. Con toda seguridad, esta comparación le servirá de algo. Sentirá que sus propios sufrimientos no son nada, no provienen de una mala conducta y no pueden traerle desgracia. Al contrario, deberán hacer que en cada uno de sus amigos aumente la amistad hacia ella, la preocupación por su desdicha y el respeto por la entereza que subyace a ella deberán reforzar todos los afectos. Utilice, sin embargo, su propia discreción para comunicarle lo que le he contado. Usted debe saber mejor qué efecto tendrá, y si no hubiera creído muy seriamente y desde el fondo de mi corazón que pudiera serle de alguna utilidad, que pudiera aliviar sus padecimientos, no habría permitido perturbarla con este relato de las aflicciones que ha debido sufrir mi familia, una narración con la cual podría sospecharse que intento enaltecerme a costa de los demás. Elinor acogió estas palabras con profundo agradecimiento, asistida también por la certeza de que el conocimiento de lo ocurrido sería de importante provecho para Marianne. «Para mí han sido más dolorosos», dijo, «los esfuerzos de Marianne por liberarlo de toda culpa que ninguna otra cosa, porque eso la altera más de lo que puede hacer una cabal convicción de su indignidad. Aunque al principio sufra mucho, estoy segura de que muy pronto encontrará alivio. ¿Usted?», continuó, «¿ha visto al señor Willoughby desde que lo dejó en Barton?» «Sí», replicó él gravemente, «una vez. Era inevitable encontrarme con él una vez». Elinor, sobresaltada por su tono, lo miró inquieta diciendo, «¿Cómo? ¿Se encontró con él para...?» «No podía ser de otra manera. Elisa me había confesado, aunque muy a desgana, el nombre de su amante, y cuando él volvió a la ciudad, 15 días después de mí, nos citamos para encontrarnos, él para defender su conducta, yo para castigarla. Retornamos indemnes, y así el encuentro nunca se hizo público». Elinor suspiró ante lo fantasioso e innecesario de todo ello, pero tratándose de un hombre y un soldado, pretendió no desaprobarlo. «Esa es», dijo el coronel Brandon tras una pausa, «la desdichada semejanza entre el destino de la madre y el de la hija, y de qué manera he fallado yo en aquello que se me había encomendado». «¿Todavía está ella en la ciudad?» «No, tan pronto como se recuperó del parto, puesto que la encontré próxima a dar a luz, la llevé a ella y a su hijo al campo, y allí permanece hasta hoy». Al poco rato, pensando que estaba impidiendo a Elinor acompañar a su hermana, el coronel dio término a su visita, tras volver a recibir de ella el más sentido agradecimiento y dejarla llena de piedad y afecto por él.